Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy viene vestido con calzón rojo, guantes de cuero y se presenta como un duro rival del cuadrilátero de las ondas radiofónicas, aunque su apellido hace presagiar que todo quedará en un enfrentamiento amistoso. Damos la bienvenida a Alfonso Bueno López, autor del libro Sangre, Sudor y Puños, el boxeo en el cine, de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. La verdad es que es un placer estar contigo. A ti por querer participar con nosotros. ¿De dónde viene tu afición al boxeo? Bueno, mi afición más que hacia el boxeo es hacia el cine de boxeo, porque siempre me han apasionado las historias del ring, porque las he visto muy relacionadas con el género negro, que es algo que me apasiona, y también es cierto que en realidad es el deporte que más se ha reflejado en el cine, siempre y cuando se le pueda considerar un deporte, que esto todavía es un debate que está abierto. Entonces no es que a mí me interesase tanto el boxeo en sí, sino el cine pugilístico. Es cierto que a la hora de hacer el libro pues me he documentado muchísimo, he aprendido mucho sobre el tema y la verdad es que le he visto la gracia, ¿no? Pero al principio lo que más me interesaba, sobre todo al afrontar este libro, era el cine sobre boxeadores, porque creo que es un elemento que tiene como una aura casi mítica que se ha tratado mucho y muy bien en el cine. ¿Y cuántos combates del siglo crees que ha habido? ¿Hay muchos? ¿Ha habido muchos? Poco, porque cada vez que hay un gran combate siempre dicen el combate del siglo. Igual que en el fútbol. Bueno, ahora como estamos en un nuevo siglo tendrán que inventarse otro. Es cierto que esa es una tendencia un poco para vender, ¿no? Yo creo que ha habido pocos combates así importantes. A lo mejor Max Schmeling contra Joe Louis, yo creo que sería uno de ellos. Y el mítico de Mohamed Ali en Zaire, ¿no? Sí. Yo creo que contra Josh Foreman, yo creo que esos son los dos más míticos. Incluso yo pondría por delante el de Joe Louis, porque movió muchos elementos a nivel político en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Estaba ahí Max Schmeling, que representaba a la Alemania nazi, o sea, no ser el nazi directamente. Joe Louis, que era el primer boxeador negro reconocido por el gran público. El primer campeón del mundo negro después de Jack Johnson, que sufrió pues mucho escarnio por ser un campeón negro que tenía la posibilidad de tumbar a blancos, y ese enfrentamiento entre el luchador que representaba la raza aria y el luchador afroamericano, sobre todo el segundo combate, y que venciese Joe Louis, pues fue muy sonado en la época. Entonces, pese a que no es un gran combate en sí, porque Joe Louis lo tumbó rápidamente, yo creo que por su importancia histórica merecería ser reconocido como el combate más importante del siglo XX. Bueno, yo coincido contigo en el tema de que el boxeo, yo creo que si se hiciesen ciertas modificaciones sería un deporte que me gustaría más. Sí me gusta el boxeo, y una vez vi un trozo de un combate de Oscar de la Hoya y me pareció técnicamente un hombre perfecto y rapidísimo. No sé si coincides conmigo, o para ti hay algún boxeador de los que has ido estudiando para prepararte para el libro que haya sido más rápido, más ágil. Hombre, todo el mundo piensa en Cassius Clay, pero bueno, a mí me gusta más este boxeador, las pocas veces que lo he visto, porque tú sabes que aquí en España el boxeo llega con cuentagotas y tampoco es mi deporte favorito, lógicamente. Claro. Una época en que estaba más de moda, pero es cierto que ahora está un poco es menos común en España. Yo me quedaría con Sugar Ray Robinson, que se le considera el mejor boxeador de la historia, pero no es tan reconocido a lo mejor como Mohamed Ali, Joe Louis u otros boxeadores, por ser un peso medio, que ya sabemos que los pesos pesados normalmente tienen más publicidad y se les considera más importantes, ¿no? Y es cierto que boxear significa precisamente eso, saber moverte en el ring, saber bailar, saber jugar con el contrincante, saber hacer una estrategia, no es simplemente salir a machacar al rival, ¿no? Eso es a lo mejor una mala interpretación que tenemos por algunos boxeadores que sí que utilizan esta técnica. Pero yo los boxeadores que más admiro son los que saben bailar en el ring y realmente hacer disfrutar al público, ¿no? Sí. Y el término paquete me ha llamado la atención, que no viene del mundo del boxeo, sino que viene de otro género. Claro, es que
hay que tener en cuenta que de Joe Palooka te refieres, sí, ¿vale? sí. Sí, el término Palooka, bueno, en realidad el origen no está tan claro. Es como que fue un poco mano a mano el término, como que ya empezaba a estar en la jerga. Lo que pasa es que se popularizó a raíz de este personaje que se llamaba Joe Palooka. Palooka es como llamaríamos a un boxeador que es un paquete, ¿no? En castellano. Y el cómic fue tan famoso que hubo varias adaptaciones cinematográficas, entre otras una en la que participaba Joe Louis, como una especie de serial. También hubo una serie de televisión, y era una época también en que los cómics tenían una influencia muy grande, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también la visión del boxeo era distinta en aquel entonces. Hoy en día nadie en principio medianamente normal en llevar a un niño pequeño a un combate de boxeo, pero en aquella época era muy común que los niños no solo fuesen a los combates de boxeo, sino que hubiese personajes boxeadores dentro de los cómics, los dibujos animados. Entonces se entendía el boxeo como algo muy, muy arraigado en la cultura norteamericana, y no se le veía como un elemento, como un deporte tan violento como se entiende hoy en día. Sí. ¿Y qué opinas de la frase "el combatiente que besa primero la lona siempre triunfa en el mundo del cine"? Bueno, eso es como una especie de cliché, pero que es cierto que funciona, y es una de las quejas que, por ejemplo, boxeadores conocidos tenían al ver en los combates cinematográficos. Esto ya ocurría en una película como The Champ, que luego tuvo una versión en los años 70, y que es una película que tanto en su versión original de los años 30 como la posterior, que la protagonizó John Boyd, es una especie de melodrama. Sí, y a raíz de eso, pues varios boxeadores comentaban eso, que la mayor crítica que se le podía hacer al boxeo cinematográfico era esa falsa mitología que hacía que el público se identificase con el perdedor, que al final acababa levantándose. Bueno, hemos visto esto muchas veces, y no solo el que cae la primera vez, sino en ese momento en que está a punto de la cuenta de 10, se está medio levantando, ve a la persona amada y de repente recoge las fuerzas que necesitaba para levantarse del ring. Hay una especie de clichés que están ahí muy asentados en la mitología cinematográfica y boxística, pero que son interesantes porque forman parte un poco del formato, ¿no? Es como lo de la caballería llegando en el último momento para salvar a los colonos de los indios, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Bueno, en un peso medio, en un combate de peso medio, yo recuerdo cuando era pequeño que vimos mi primo y yo un combate de estos que ponían en Telecinco, y había un boxeador que recibía, mira, desde el primero al 10º ring un palizón. Pues al final el hombre se rehacía, y eso es lo único que he visto yo, algo parecido a lo que aparece en las películas. El hombre se rehacía después de haber recibido una buena tunda, y entonces empezaba a dar y ganaba los combates. Yo no sé cómo lo hacía, la verdad. Sí, hay casos así, boxeadores que son muy buenos fajadores, que saben recibir los golpes y luego saben recuperar en el último momento, o que precisamente gracias a ser muy buenos fajadores consiguen cansar a su contrincante. Ahí tenemos el ejemplo mítico, ¿no?, del combate que hemos hablado antes de George Foreman contra Muhammad Ali. Que Muhammad Ali precisamente empezó a utilizar esta táctica cuando empezó a ver que se mermaban sus capacidades como boxeador, como bailarín en el ring y eso. Y entonces a raíz de eso pues se tuvo que dejar dar muchos golpes para ganar los combates, y eso, como a la mayoría de los boxeadores, le acabó pasando factura y acabó pues teniendo que retirarse con todo el tema de el desgaste que tenía por conmociones cerebrales y eso. Sí. A mí me ha llamado la atención que tres grandes del cine mudo como Buster Keaton, Charles Chaplin y Harold Lloyd tuvieron bastante contacto con el género. Además, me ha llamado la atención que Chaplin era demasiado perfeccionista, porque llegó a rayar un poquito al equipo de rodaje, ¿no es verdad? Sí, bueno, esto tiene mucho que ver con la popularidad del boxeo en aquella época. En la época del cine mudo, el campeón era, no solo Jack Dempsey, pero Jack Dempsey digamos que fue el campeón más importante de la época.
Era muy común que los boxeadores participasen en el cine o entrenasen a actores o actrices. En este caso, tanto Chaplin como Buster Keaton y Harold Lloyd supieron darle la vuelta a la popularidad del boxeo y adaptarlo al cine cómico. Chaplin era muy aficionado al boxeo y era un perfeccionista como artista y como director. Entonces, en Luces de la ciudad, que es una de sus obras maestras, hay una escena pugilística al final que la verdad es que repitió hasta la saciedad y la verdad es que vista hoy en día sigue siendo graciosísima. Es una escena maravillosa, divertidísima y que recomiendo a la gente que vea toda la película, pero si puede ver como mínimo esta escena porque es una maravilla. Y Chaplin ya había hecho un par de cortos relacionados con el boxeo porque era muy aficionado. Buster Keaton, sin embargo, no era tan aficionado y lo que hizo fue una película que era más una crítica al género, pero sigue siendo divertidísima porque en El boxeador, que es como se llama el mediometraje, hay unas escenas, sobre todo los entrenamientos, que son también muy divertidos. Sí. Sin embargo, la parte del combate final entre Buster Keaton y el antagonista, que es un campeón, es tan crudo que Martin Scorsese dijo que le había inspirado para la película Toro Salvaje, curiosamente. Sí. Y luego Harold Lloyd protagonizó La Vía Láctea, que es una película ya sonora, porque hizo ya en la última etapa, que no tuvo mucho éxito, pero después se inspiró varias películas, entre otras El Tigre de Chamberí, que es una película de las mejores películas pugilísticas españolas, que es una comedia muy divertida, protagonizada por José Luis Ozores y Tony Leblanc, y otra versión que se hizo musical de La Vía Láctea, protagonizada por Danny Kaye y Virginia Mayo. Sí, a mí me sonaban la verdad esas dos películas y decía, para mí que El Tigre de Chamberí tiene que ver algo con el cine americano, porque yo había visto la película, seguramente una de las dos que acabas de mencionar la había visto antes y después vi el Tigre de Chamberí. Entonces, claro, como en la imaginación de un niño, claro, esas películas la ves con 7, 8 años cuando la ves y claro, decía, yo juraría que esta película la he visto antes y efectivamente tú me la acabas de corroborar, además te lo iba a preguntar porque para mí yo creo, te quería preguntar precisamente por eso, porque yo quería hacer un homenaje a Tony Leblanc y a José Luis Ozores porque son para mí dos actores de la época del cine clásico español que me parecen súper divertidos, súper simpáticos y encajaban muy bien el uno con el otro. Además, te voy a contar una anécdota. Cuando jugábamos a juegos de boxeo cuando éramos niños, pero vamos, si no nos llegábamos nunca a golpear, es simplemente marcar el golpe y hacer como una especie de pequeño teatro. Y dos amigos míos habían podido ver Rocky y todas las versiones, a mi madre todavía no me dejaba verlas. Y decía que las películas de boxeo, quitando la de Paul Newman, no le gustaba casi ninguna. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a ser el tigre de Chamberí. Y bueno, tengo que decir que en el juego que hicimos, pues yo le gané a Apolo Krill y le gané a Rocky Balboa, así que creo que tiene su mérito. Bueno. Tiene su mérito. Sí, hiciste una reivindicación. Además, el Tigre de Chamberí es el apodo con el que era conocido Tony Leblanc cuando boxeaba, realmente, que él llegó a ser campeón de peso, no sé, de peso medio, me parece, en un campeonato de Castilla. Sí. Y era boxeador aficionado. Y entonces se cogió el apodo que él utilizaba en el ring. Sí, eran dos actores maravillosos. Ahora que estoy pensando, también hay una versión nueva de La Vía Láctea, relativamente nueva de este siglo, protagonizada por Orlando Bloom, si no me equivoco. O sea, que es una historia que se ha trasladado a varias épocas y con más o menos éxito, ¿no? Sí. No siempre con el mismo arte, pero bueno, se ha podido trasladar. Cuando hablamos de James Cagney, lo hemos visto pegando tiros, agitando la pistola como nadie, participando en musicales, y yo recuerdo haberlo visto de boxeador. Lo que pasa es que creo que participó en varias películas y por eso no sé identificarla con la mejor de ellas. ¿Cómo se desenvolvía en el ring este actor y qué película destacarías de las que él hizo? Bueno, James Cagney, que es uno de mis actores preferidos, y la verdad es que era muy versátil. Es cierto que hoy en día lo tenemos como actor de películas de gángster, pero hay que recordar que su único Oscar lo ganó por un musical, que era un muy buen bailarín. Era un chico que se había creado en las calles de Nueva York, era irlandés, pero era de una familia obrera, y había aprendido a pelear en la calle. Y de hecho, si no llegó a subirse a un ring a nivel profesional, fue porque su madre se lo impidió.
Y es cierto que lo interesante de James Cagney, que las películas que hizo dentro del género pugilístico no se pueden considerar dentro del cine negro, pese a que él es un mito del cine negro, sino más bien se puede decir que son melodramas. Las películas que hizo es interesante como la relación que había entre los personajes que hacía como gángster y los personajes que hacía como boxeador, porque en ambos casos era como una especie de glorificación del sueño americano, de un hombre que por sus propios méritos venía de un barrio pobre y llegaba a alcanzar la fama, el triunfo, el dinero. En el caso de los gángsters, pese a ser criminales, se mitificaba su figura. Y en el caso de los boxeadores se puede decir lo mismo. Hay películas como Todo o Nada, donde interpreta pues eso, como un boxeador que está en la cima, y luego tal vez la más dura que ha hecho ese nivel, porque él llegó a hacer 3, incluido la que te digo, Todo o Nada, El Predilecto y Ciudad de Conquista. Ciudad de Conquista fue la última y yo creo que es sin duda la mejor. Es una película bastante dramática, donde tanto él como Anne Sheridan, que es su bellísima coprotagonista, digamos que descubren que el sueño que estaban buscando de alcanzar la fama, en el caso de Cagney como boxeador y en el caso de Anne Sheridan como corista, tiene un lado muy oscuro, y es una película dura, que podemos decir que para la época resultaba bastante dura, y que la verdad es que yo creo que es la mejor que hizo a nivel del género pugilístico, ¿no? Pero es un personaje, el James Cagney, como actor, como intérprete, que decían que era de los mejores boxeadores que hubo en la pantalla, y de hecho también era aficionado al boxeo, pero intentó promover una campaña para que se prohibiese el boxeo enguantado, porque curiosamente, en contra de lo que se cree, las lesiones que se sufren con los guantes pueden ser mayores que sin guantes. En realidad los guantes no tienen la función de proteger la cabeza o el rostro del contrincante, tienen la función de proteger las propias manos. Entonces, claro, los luchadores que luchan a puño descubierto, al final el combate suele acabar antes porque las manos sufren, ¿no? Entonces James Cagney intentó, después de ver cómo un chico moría en el ring a causa de esto, intentó hacer una campaña para que se frenase este tipo de combates enguantados, sin éxito, porque la gente pensó, los periodistas sobre todo, que era una estrategia publicitaria para promocionar Ciudad de Conquista, porque coincide con aquella época. Pero bueno, la verdad es que es un actor interesantísimo, y es curioso porque da igual el género que toques, por ahí va a estar James Cagney. Y de hecho en la película hay un momento que pierde la vista porque le echan polvo de resina, que bueno, tú lo dices en el libro, pero que yo me acuerdo perfectamente de esa escena, y por eso me acuerdo mucho de la película, porque esa es una de las escenas quizás más impactantes de cuando parece que está perdiendo la vista. Luego, de personas que ha vivido en la calle, pasamos a uno que era un pendenciero, que siempre estaba de peleas, de fiestas, de orgías, de todo lo que pillaba, que era Errol Flynn. Y destaca en la película de Raoul Walsh, Gentleman Jim. ¿A ti qué te parece este hombre? ¿Era buen boxeador, como estaba tan acostumbrado a la pelea, o simplemente era que era un tipo elegante que lucía en cualquier sitio, lo hiciera como lo hiciera? Bueno, a Errol Flynn le promocionaron mucho como boxeador en la época que salió Gentleman Jim. De hecho, los publicistas de la Warner idearon la historia de que Errol Flynn había participado en unas Olimpiadas como representante de Australia en la categoría de boxeador, cosa que era falsa. Había sido boxeador, pero aficionado. No digo que no tuviese buen físico, pero en la época que hizo Gentleman Jim sufría problemas del corazón y había que estar continuamente controlando sus combates. También tuvo un doble de piernas, que fue su entrenador. Entonces, realmente lo que vemos boxear a Errol Flynn en la película no es tan real, ¿no? Está muy coreografiado, cosa que ocurre siempre en el cine, ¿no? Pero en este caso podríamos decir que un poco más. Independientemente de eso, Gentleman Jim es una de las obras maestras del género pugilístico. Es una película entretenidísima, divertida, una película de aventuras de época, con unos decorados fantásticos, digamos como una de esas joyas de
de Hollywood de la época dorada. Da igual que no te guste el boxeo. Sí. Es una historia muy interesante, la historia del primer campeón enguantado de la historia, y como también muy relevante a nivel histórico. Raoul Walsh, un maestro del cine masculino, podríamos decir, Sí. que siempre ha aportado una virilidad a sus guiones y a sus películas, y una energía impresionante, consigue con esta película pues una de sus joyas, y estamos hablando de uno de los grandes directores de la historia del cine. Y Errol Flynn, pues independientemente de que fuera o no fuera boxeador profesional, tiene un carisma impresionante y consigue hacer una de sus mejores interpretaciones. Y también está por ahí Ward Bond, que siempre estuvo un poco a la sombra de John Wayne, porque era un poco el secundario de las películas de John Ford, que hace un papel también muy divertido como su mayor contrincante, ¿no?, en la película. Es una maravilla del cine, la verdad, Gentleman Jack. Luego hay una película que sé que no te gusta, que es Redención, de Jake Gyllenhaal y Rachel McAdams, que yo tengo que reconocer que a mí me encantó, su trasfondo religioso positivo, y en ese sentido pues debe ser tenida en cuenta, por eso a mí me gustaba, por esa transformación. Pero hay una película que tú dices que encajaría a nivel cristológico bastante bien, que para mí es mi película favorita de boxeo, Nadie puede vencerme, de Robert Wise, que estaba protagonizada por Robert Ryan, y que yo tengo una teoría de que fue fuente de inspiración para el cómic católico de Marvel, es decir, el padre de Matt Murdock se llamaba Jack Batallador Murdock, que yo creo que refleja un poco la idea de este hombre, de un hombre que no se rinde a pesar de que le proponen pues hacer tongo. Sí, bueno, la película que dices de Set Up, que en España ha tenido varios títulos. Lo más conocido de Nadie puede vencerme, pero también se la ha conocido como Combate Amañado, que a mí me gusta más como título. Es una maravilla del cine, estoy de acuerdo contigo con que es la mejor película del género. Condensa en una duración muy breve lo que es realmente un combate. Es muy realista, es descorazonadora a la hora de presentar al público como auténticos salvajes que están viendo como dos hombres se dejan la vida. El personaje de Robert Ryan es un boxeador ya en las últimas, que ha pasado su mejor momento, pero que no quiere perder la dignidad y que se deja golpear en el ring. No me parece muy alocada tu versión, y creo que estoy de acuerdo, porque seguramente Frank Miller, que yo creo que, aunque Frank Miller no creó el personaje de Jack Batallador Murdock, es cierto que impulsó mucho el personaje en su etapa, tanto en la serie regular de Daredevil como luego en las distintas miniseries que se desarrollaron, o en la última época con David Mazzucchelli, cuando hicieron el Born Again. Es cierto que los elementos católicos de Daredevil, Frank Miller los maximizó, y en The Setup hay también elementos muy claros a nivel católico, desde pues el sacrificio que hace el personaje de Robert Ryan en el ring, hasta una maravillosa escena final que parece una reproducción de la Estatua de la Pietà, donde el personaje femenino no sujeta al novio que está roto. Entonces yo creo que es acertada tu valoración, y que de esa edad realmente influyó a muchísima gente. Por ejemplo, Scorsese es otro de los que, cuando hizo El Aviador, organizó una sesión privada con Leonardo DiCaprio para que ambos vieran la película, para que vieran como el espíritu que quería rescatar, ¿no? Creo que es una obra maestra del cine, que aunque en su época a lo mejor no fue tan reconocida o valorada como otras, creo que ha sobrevivido al tiempo y que ha demostrado que es una obra temporal, mucho mejor que otras películas que tuvieron más éxito. Bueno, el nivel cinematográfico, el nivel del cine americano con respecto al mundo al mundo del deporte, yo creo que en eso nos ganan a todos y nos dan mil vueltas. En el mundo del boxeo, yo creo que especialmente, porque aquí hay películas que, por ejemplo, tú tildas de intelectuales, como Sueño Dorado, donde aparece Barbara Stanwyck, y por otra parte comentas que, por ejemplo, Cinderella Man, aunque resulta a veces emocionante, fue políticamente muy correcta. No sé si nos puede dar dos pequeñas pinceladas de esas dos películas. Bueno, Sueño Dorado con Barbara Stanwyck, que fue
el debut de William Holden en el cine. Sí. Fue Barbara Stanwyck quien lo escogió, bueno, con el director. Y la verdad es que es interesante porque viene de una obra de teatro donde, bueno, realmente si piensas un poco el argumento, suena un poco ridículo visto hoy en día. Es un joven que se debate entre ser violinista o ser boxeador. Pero realmente lo interesante de la época es como que hacía una crítica social sobre la elección de una búsqueda cultural o espiritual por encima de la búsqueda del dinero fácil y de la violencia. Y la película presentaba un poco ese dilema. Está muy bien interpretada, como te digo, sí. Tiene un poco ese aire teatral de la obra de Christopher O'Dead, sí. Pero tampoco ha pasado como una de las obras maestras del género, sí. Tal vez porque la historia sea un poco inverosímil, ¿no? Y en el caso de Cinderella Man, digamos que suavizan un poco, mitifican al personaje de James Braddock, que fue un campeón muy breve, que era pues un poco el modelo de Hollywood, el primero que cae es el que acaba ganando. James Braddock era un campeón que ganó pese a que nadie esperaba que lo ganase, sí. a Max Baer, que sí. era el campeón obvio, digamos. Sí. Era un boxeador muy agresivo. Es interesante decir que Max Baer jugó un papel importante como uno de los boxeadores judíos más importantes de su época y que tumbó a Max Melling, el boxeador nazi que comentaba antes, que luchó también contra Joe Louis. Sí, sí. Y que a raíz de eso pues se convirtió en un abanderado de los judíos en el ring, sí. Pese a no ser un judío practicante. Sí, sí. Digamos que utiliza un poco esa imagen. Y en este caso yo creo que lo más políticamente correcto de Cinderella Man sí. es disimular la estrella de David en el calzón de Max Baer en la última pelea, la pelea que cierra el combate. Sí, sí. Si tenéis la ocasión de entrar en YouTube y ver el combate que está disponible en una versión reducida entre Max Baer y James Braddock, podéis ver que la estrella de David es totalmente visible. Sí, sí. Y en la película, aunque aparece, pues la disimulan realmente pues para no hacer que el judío sea el villano de la película. Y luego pues omiten detalles de la película de James Braddock que hacen que veamos pues que no es un héroe, es un hombre como todos, que por ejemplo una de las cosas que hizo fue después de luchar contra Max Baer se enfrentó a Joe Louis. Sí. Y porque Joe Louis era el combatiente obvio para el título, pese a ser negro y que en aquella época eso significaba que no podía competir. Es cierto que James Braddock al combatir con él era como cederle a un luchador negro el título, pero lo hizo a cambio de que se iba a llevar durante 10 años en los porcentajes de todos los combates de Joe Louis, que a mí me parece un pequeño timo, ¿no? Por su parte. Entonces James Braddock no era tan perfecto como aparece en la película, como ninguno de los héroes que aparecen en biopics de Hollywood lo son, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya para finalizar, y muy brevemente, yo desde luego soy partidario de las dos últimas versiones de Rocky, es decir, Creed, la leyenda y esa segunda parte, esa secuela, más que las primeras de Rocky, sobre todo las intermedias, porque creo que era lógico y necesario que Rocky 1 y Rocky 2, que son maravillosas, existieran para que luego viniese la que vino, pero que creo que con respecto a la saga de Rocky, esas dos últimas quizás sean las mejores. No sé si coincides conmigo, me parece que sí, pero no estoy muy seguro. Yo estoy de acuerdo con el caso de Creed, que me parece una película maravillosa. Creo que yo cuando la vi no tenía muchas esperanzas y de repente vi que me estaba emocionando con la película como si estuviera viendo Rocky. Sí. Creo que lo bueno de Creed es que sabe recuperar el espíritu de Rocky sin perder su propia personalidad y sin adaptarlo realmente a una nueva historia, una nueva leyenda, un nuevo personaje, unos actores maravillosos. Con Creed 2 pues no estoy tan de acuerdo porque me parece que repite un poco el modelo de Rocky 4, que para mí es de las peores películas de la saga. Yo entiendo que mucha gente tiene mitificado tanto Rocky 3 como Rocky 4, pero para mí no son películas, son casi una sucesión de videoclips que
que van pasando y las escenas de entrenamiento se me hacen muy pesadas. Y luego ya Rocky 4 encima tiene todo el tema patriotero norteamericano en plena Guerra Fría. Se hace muy muy pesada para mi gusto. Vista hoy en día creo que ha envejecido muy mal. Pero la gente, bueno, la tiene mitificada porque, bueno, es la película que vio de pequeño. A mí también de pequeño me gustaba ver a Rocky contra Iván Drago, porque el Dolph Lundgren es un personaje muy imponente. Y de hecho, en Creed 2 lo que más me gusta es que hayan recuperado a Dolph Lundgren como Iván Drago, que creo que hace un papel muy interesante, y ese dúo que hacen el padre y el hijo de los villanos. Pero como película, Creed 2 no me gusta porque repite un poco la historia y sin imaginación de Rocky 4. Sin embargo, con Creed 1, la primera parte, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo, que es una maravilla de película y es la mejor forma de traer Rocky y su leyenda, que pasó de ser pues un perdedor en la primera película a convertirse en un superhéroe, de trasladar eso al nuevo público del siglo XXI. Sí. Bueno, pues Alfonso Bueno López, no te entretenemos más. Nos ha encantado tu libro Sangre, Sudor y Puños, el boxeo en el cine, de Diablo Ediciones. Una auténtica maravilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar hablando contigo.